Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Y si no, aquí estoy yo para inyectarles esa energía positiva que tanto necesitamos. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos un tema que estoy segura, les hará palpitar el corazón a 1000 por hora. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Kanyaman en Brasil. Pero no cualquier Kanyaman. Fotos secretas que enloquecieron a todos. Prepárense porque nos vamos a sumergir en un universo de belleza, intriga, y por supuesto, muchísima emoción. Vamos a desvelar imágenes que no han sido vistas en todos lados, detalles jugosos y momentos que los dejarán sin aliento. ¿Están listos para este viaje? Pues abróchense los cinturones. Este vídeo promete estar lleno de sorpresas y, créanme, no querrán perdérselo por nada del mundo. Antes de sumergirnos en el chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis, y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Es una promesa de este canal. Empecemos con el cotilleo. Como bien saben, Kanyaman es uno de los actores más populares del momento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su carisma, su talento innegable y por supuesto su belleza, ¡ay, Dios mío! Lo han catapultado a la fama internacional. Y Brasil, Brasil. Un país que ha sucumbido ante sus encantos desde el primer momento. La historia de Kanyaman y Brasil es una verdadera historia de amor. Desde que sus telenovelas comenzaron a emitirse en el país, la locura se desató. Las calles se inundaron de fans gritando su nombre, los medios de comunicación no paraban de hablar de él, y las redes sociales explotaron. Era un fenómeno imparable, una ola de admiración que arrasó con todo a su paso. No es de extrañar, entonces, que Kanyaman haya visitado Brasil en varias ocasiones. Y cada una de esas visitas, por supuesto, ha sido un evento de proporciones épicas. Pero hoy, no vamos a hablar de sus visitas oficiales, de sus entrevistas, ni de las alfombras rojas. Hoy vamos a hablar de lo que no se ve, de lo que está fuera del foco, de lo que llamamos fotos secretas. ¿Por qué secretas? Bueno, porque son fotos que no fueron tomadas para revistas ni para promocionar ningún proyecto. Son fotos que capturan momentos espontáneos, momentos reales, momentos donde vemos a Kanyaman tal como es, relajado, disfrutando, y por qué no decirlo, más guapo que nunca. Son imágenes que nos revelan una faceta más humana, más cercana, lejos de la parafernalia de la fama. Una de las fotos que más revuelo causó fue tomada en una playa paradisíaca de Río de Janeiro. Podemos ver a Kan, luciendo una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando del sol, la arena dorada y el mar cristalino. La luz del sol realza sus músculos perfectamente definidos, su cabello ligeramente despeinado y claro, su mirada penetrante. Dios mío, ¿cómo aguantar tanta perfección? Esta foto que se filtró en las redes sociales enloqueció a las fans brasileñas. Los comentarios, las reacciones y los me gusta se contaron por miles, por no decir millones. Literalmente las redes ardieron. La imagen se propagó como un virus, inundando todas las plataformas y generando debates apasionados. ¿Cómo podía ser tan perfecto? ¿Dónde se había perdido semejante tesoro? Era la pregunta del millón. En la foto Kan se muestra en un ambiente relajado, lejos de los sets de grabación y de las exigencias del trabajo. Se le ve disfrutando de un simple día de playa como cualquier persona. Esa naturalidad, esa aparente sencillez, es precisamente lo que conquistó a las fans. Verlo en un contexto más informal, más auténtico, reforzó la conexión emocional que ya existía. Otra serie de fotos, tomadas durante una cena en un restaurante exclusivo de Sao Paulo, también causaron furor. En ellas vemos a Kanyaman compartiendo una agradable velada con amigos. Lo vemos riendo a carcajadas, conversando animadamente y brindando por la vida. Y por supuesto su elegancia natural se hace presente en cada gesto, en cada sonrisa. Es una imagen de Kanyaman, que trasciende la pantalla, un ser humano, accesible y cercano más allá del galán de telenovela. En estas imágenes, se le puede ver con diferentes atuendos, mostrando su versatilidad y su gusto por la moda. Se le ve posando con sus amigos, con una sonrisa radiante que refleja su alegría. La atmósfera del restaurante elegante y sofisticada,
contrasta con la informalidad y la cercanía que transmite Can. Estas fotos nos ofrecen un vistazo a su vida social, a sus relaciones, y a la persona que es cuando no está trabajando. Estas fotos, aunque no se hayan publicado oficialmente, nos dan una visión más cercana de la persona detrás del personaje. Nos muestran un Can Yaman que disfruta de la vida, que aprecia la compañía de sus amigos y que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Y eso, amigos míos, es algo que valoramos mucho. Nos permiten entenderlo mejor, acercarnos a su mundo y, por qué no, soñar un poco más. Pero la cosa no queda ahí. Además de estas fotos que ya se han viralizado, también existen otras imágenes, tomadas en momentos más íntimos y privados. Estas fotos, que son un tesoro para las fans más acérrimas, nos muestran a Can Yaman en su faceta más personal. Lo vemos paseando por las calles de Brasil, visitando lugares emblemáticos y, en general, disfrutando de la vida a su manera. Son instantes robados que capturan su esencia, su autenticidad, y que nos permiten conocerlo más allá de su imagen pública. En estas fotos podemos verlo en situaciones cotidianas, comprando en un mercado local, tomando un café en una cafetería, o simplemente admirando la arquitectura de una ciudad. Estas imágenes nos dan una perspectiva diferente, nos muestran a un Can Yaman que se integra en el entorno, que disfruta de la cultura local y que se relaciona con la gente de manera natural. Es un Can Yaman cercano, accesible y que, a pesar de su fama, parece conservar los pies en la tierra. Pero, ¿qué es lo que hace que estas fotos secretas sean tan especiales? ¿Por qué nos emocionan tanto? Bueno, creo que la respuesta es bastante simple, porque nos permiten acercarnos un poco más a nuestro ídolo. Nos dan la oportunidad de verlo en situaciones cotidianas, de conocerlo un poco mejor y de sentirnos, de alguna manera, más conectados con él. Nos permiten romper la barrera de la fama y de la distancia, y sentir que, de alguna manera, formamos parte de su mundo. Además, estas fotos también nos dan la posibilidad de soñar, de imaginar y de fantasear. Nos permiten crear nuestras propias historias y de, por supuesto, soñar con un encuentro con el actor más deseado del momento. Nos abren la puerta a la imaginación y nos invitan a fantasear con la posibilidad de vivir momentos mágicos junto a él. Y hablando de sueños, ¿sabían que Can Yaman tiene una relación muy especial con sus fans brasileñas? Siempre ha demostrado mucho cariño y respeto por ellas, y ha agradecido el amor y el apoyo que le han brindado desde el primer momento. No es de extrañar que cada vez que visita Brasil, la locura se desate. Es un encuentro de dos mundos que se entienden y se admiran mutuamente. Es una conexión genuina, basada en el cariño y en la admiración mutua. Can Yaman siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo de sus fans brasileñas, y ha expresado su gratitud por el amor y la admiración que le han demostrado. Ha reconocido la importancia de sus fans en su éxito, y ha destacado la calidez y la pasión que caracterizan a las fans brasileñas. Esta reciprocidad es lo que ha hecho que la relación entre Can Yaman y Brasil sea tan especial y duradera. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde salen estas fotos secretas? Bueno, la verdad es que no siempre se sabe. A veces son tomadas por fans que tienen la suerte de encontrarse con él en la calle. Otras veces son tomadas por amigos o personas cercanas que lo acompañan en sus viajes. Y en ocasiones parece que hasta el mismísimo destino conspira para regalarnos esas imágenes tan especiales. El misterio que rodea el origen de estas fotos secretas añade un toque de intriga y de emoción. La incertidumbre de no saber cuándo ni dónde aparecerá la próxima imagen, mantiene a las fans en un estado de alerta constante. Cada foto se convierte en un tesoro, en una pieza de un rompecabezas que nos permite conocer mejor a Can Yaman. Sea cual sea el origen de estas fotos, lo importante es que nos permiten disfrutar de la belleza y el encanto de Can Yaman desde una perspectiva diferente. Nos ofrecen un vistazo a su vida privada, a su día a día, y nos ayudan a comprender mejor su personalidad y su forma de ser. Nos permiten ver al hombre detrás del actor, al ser humano que, a pesar de su fama, sigue siendo cercano y accesible. Y ahora, la gran pregunta, ¿habrá más fotos secretas de Can Yaman en Brasil? Pues, la verdad, no lo sabemos. Pero, teniendo en cuenta el cariño que el actor siente por el país y la locura que desata cada vez que lo visita, es muy probable que sí. Así que estén atentos a las redes sociales, amigos. Nunca se sabe cuándo puede aparecer una nueva joya. La expectativa por nuevas fotos secretas de Can Yaman en Brasil es constante. Las fans revisan las redes sociales, los foros y los blogs de manera obsesiva,
esperando la aparición de una nueva imagen. La esperanza de ver a Kanyaman en situaciones inesperadas, en momentos de relax y de disfrute, alimenta la pasión y la admiración por el actor. Y para finalizar este recorrido por las fotos secretas de Kanyaman en Brasil, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Estas imágenes nos recuerdan que detrás de cada celebridad, hay una persona de carne y hueso. Una persona que disfruta de la vida, que tiene amigos, que tiene momentos de alegría y de tristeza. Nos recuerdan que el ser humano, más allá de la fama y la fortuna, es lo que realmente importa. Y creo que eso es algo que todos deberíamos tener presente siempre. La fama y la fortuna pueden ser efímeras, pero la esencia de una persona, su humanidad, permanece. Las fotos secretas de Kanyaman nos recuerdan que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos, con emociones, con deseos y con sueños. Nos invitan a conectar con esa humanidad, a entenderlo mejor, y a valorarlo no solo por su talento sino también por su ser. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de secretos, fotos espectaculares y sobre todo, de mucho amor por Kanyaman. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorando este tema. Hemos repasado las fotos secretas más impactantes de Kanyaman en Brasil, y exploramos la locura que estas imágenes desatan en todo el mundo. Gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál fue su foto favorita? ¿Qué les pareció este vídeo? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.